sacerdotales y religiosas. Cristo nos dice: no habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Todo hombre ha sido llamado desde toda la eternidad por Dios para vivir en el amor, pero algunos, dejándolo todo, siguen a Cristo más de cerca. Pidamos la gracia de la fidelidad y perseverancia para todos aquellos que con corazón indiviso se han entregado al seguimiento de Cristo. Recibamos al celebrante. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Le cantamos, Jesús, Hijo amado del Padre. Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, Jesús, que naciste de María. Te alabamos a ti, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que para la salvación del mundo estableciste el sacrificio pascual, atiende solícito la súplica de tu pueblo para que la oración de Cristo, nuestro mediador, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie, y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos absuelva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, el centro y la plenitud de toda la Sagrada Escritura es Cristo. Por eso debemos beber en su fuente lo que buscamos, la salvación y la vida. Escuchemos atentamente para poder recibir su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los guardias hicieron comparecer ante los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto a los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él, Dios
lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Al salvo respondemos: el Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendiciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le ha dado el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Continuamos celebrando esta novena en honor al Señor de Renca, bajo el amparo de la misericordia con la cual comenzábamos precisamente esta novena y contemplando estos diversos aspectos de la misericordia hasta el fin de los tiempos, especialmente en la celebración de la Santa Misa. Ayer reflexionábamos sobre algunos aspectos centrales de la primer gran parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, precedida por esos ritos iniciales, por esa presencia de Cristo, de la paz del Señor que nos salva en nuestro corazón y con la importancia que tiene su palabra en nuestra vida, siempre, especialmente en la celebración litúrgica, pero siempre, con esa invitación a dedicarle cada día un tiempo especial, un tiempo específico para alimentarnos de su palabra. Y la segunda gran parte de la misa es la liturgia eucarística. También simplemente reflexionaremos sobre algunos aspectos de esta parte de la misa y concluye con los ritos finales, con la bendición, con el saludo final. Esta segunda gran parte. La liturgia eucarística empieza, podemos decir, con la presentación de los dones. Cuando en la Santa Misa, ya sea que se traigan, como solemos hacer en estas misas, el pueblo de Dios que ofrece sus dones para que sean después convertidos en las ofrendas y, por supuesto, con la consagración eucarística en el cuerpo
la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, realmente presente. Y esta presentación de los dones es también mucho más que presentarle algo al sacerdote o que participar de alguna manera en lo que será después la ofrenda del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo mediante la consagración, sino que tiene que ver también, y en esto nos ayuda mucho desde ya la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento mismo, lo que realmente significaba ofrecer los dones. Son dones que son elevados a la presencia de Dios. Es nuestra vida entera que es puesta a los pies de Cristo para que sea consagrada, para que sea santificada. Y si hemos visto en la Santa Misa, el sacerdote hace eso, eleva. Después va a elevar la ofrenda que es el mismo Cristo, Cristo que se ofrece al Padre, en ese gesto de elevación, de levantar físicamente, ya sea los dones primero o después la hostia consagrada. Esa elevación física es signo de la actitud espiritual, que nosotros también tenemos que tener. Cuando ofrecemos los dones, nosotros estamos allí representados y estamos elevando nuestra alma a Dios. En el Antiguo Testamento se nos decía que en este libro que citábamos el otro día, el libro del Levítico, un libro que no estamos muy habituados a leer y que puede a veces generarnos ciertas dificultades, pero que contiene elementos muy interesantes. Por ejemplo, una de las prescripciones tan antiguas decía que ningún sacrificio debía ser ofrecido sin la sal de la alianza. Habla de las ofrendas, de la manera de ofrecer el sacrificio. Fíjense que no se reduce solo al sacrificio en sí mismo, sino a la manera de ofrecerlo. Y había que ofrecerlo, nos dice aquel libro tan antiguo, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, con sal. ¿Qué significaba esto? Bueno, literalmente era la sal. Pero la sal, nos dice la palabra de Dios, la sal de la alianza. La sal de la alianza es un signo de lo esencial de la alianza, que es el amor. Fíjense que la Escritura está dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento es alianza, es pacto, un pacto de amor, un pacto de misericordia. Y entonces los sacrificios, las ofrendas tenían que tener sal. Y eso significa que las ofrendas tenían que tener amor, que tenían que ser ofrecidas por amor. La sal lo representaba físicamente. La sal, como muchos elementos que aparecen en la Sagrada Escritura, son elementos físicos, elementos materiales, pero que representan realidades espirituales. Y la sal, una de las características que tiene, que nos da pie para la consideración espiritual, es la incorrupción. Preservaba los alimentos de la corrupción, especialmente en la antigüedad y hoy en día también en algunos lugares y en algunas circunstancias se sigue usando sal para evitar la corrupción, para evitar que los alimentos pierdan el sentido para el cual existen. ¿Y esto qué significa referido a las ofrendas, a los dones? Significa que tienen que ser ofrecidos con amor, porque el amor es lo que preserva de la corrupción del corazón. Ofrecer los dones no es dar algo exterior a nosotros y nada más, sino que es ofrecernos nosotros mismos. Y la única manera de ser aceptables a Dios es hacerlo por amor. Recuerden aquel pasaje tan conocido, primer acontecimiento explícito de ofrenda, Caín y Abel. A veces tenemos la idea de que Caín y Abel de que Abel ofreció cosas buenas y Caín ofreció cosas malas, pero es una idea completamente errónea. Los dos ofrecieron cosas buenas. Abel ofreció los primogénitos del rebaño y Caín ofreció las primicias de los frutos de la tierra. Ofreció lo mejor. Pero ¿cuál era el problema? El problema no era lo que ofrecían, sino cómo lo ofrecían. Y esto está marcado de una manera muy característica en el texto del libro del Génesis, porque nos dice,
Dios miró a Abel y a su ofrenda, pero no miró ni a Caín ni a su ofrenda. Y allí me gusta leer, me gusta remarcar, me gusta acentuar que mira primero al que ofrece y después mira la ofrenda. Miró a Abel y a su ofrenda y no miró ni a Caín ni a su ofrenda. Mira primero el corazón. Dios no es como los ídolos que usaban los paganos que, entre comillas, se saciaban con la mera ofrenda material. Había que como alimentar al ídolo. Le llevaban comida a un ídolo inerte, a un ídolo muerto, a un ídolo que ni vivía ni podía dar vida. No era así, era el corazón. La ofrenda es el corazón y se expresa mediante las ofrendas, en el caso de la Santa Misa, del pan y el vino, o de las ofrendas que hagamos a Dios en toda nuestra vida. A veces serán ofrendas materiales, a veces serán ofrendas espirituales. La ofrenda del tiempo, la ofrenda de la oración, son ofrendas y Dios mira el corazón. Es lo primero que mira. Y entonces acá se conjuga otro de los temas que creo hemos mencionado en estos días también, la mirada. El hecho de que Dios mire a Abel significa que vuelve agradable, que es agradable lo que Abel está haciendo, que tiene un corazón agradable a Dios. Y por eso su ofrenda también lo es. En cambio, no miró, nos dice el texto, el no mirar, el volver el rostro, el mirar hacia otro lado es como una desvinculación a causa de un corazón que no quiere realmente ofrecerse. Un corazón que realmente no ama. En las antiguas oraciones de Israel que aparecen en la Escritura, en los Salmos, una de las peticiones muy notables era pedirle al Señor que no nos oculte el rostro, que no mire hacia otro lado. Vuélvenos tu rostro, míranos. E insisto, no quiere decir una mirada física, sino la mirada del amor de Dios. Jesucristo en el Evangelio tiene muchas miradas que los evangelistas quisieron destacar. Mira cuando viene aquel hombre que cumplía todos los mandamientos, pero le faltaba el primero, o sea, el que daba sentido a todos. Lo miró con amor, como tratando de causar en el corazón de aquel hombre lo único que le faltaba y era lo más importante que le faltaba. Y entonces el mirar, Dios que mira a Abel, Dios que mira el corazón de Abel, es porque se trata de un corazón agradable a Dios. Y esa es la verdadera ofrenda. Y por eso cuando después el libro del Levítico prescriba esto que les decía, está diciéndonos que cualquier sacrificio, cualquier ofrenda, cualquier obra que realicemos, y especialmente en el marco litúrgico de la Santa Misa, su fundamento, su motivo, tiene que ser el amor. Y si, como dice San Pablo, si no tengo amor, nada soy. Emplea un verbo muy fuerte San Pablo allí. Puedo hacer grandes cosas. Está en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, conocido himno de San Pablo, bellísimo, una de las páginas más bellas de la Biblia. Puedo hacer grandes cosas, puedo entregarme a las llamas, dice, puedo hacer obras muy espectaculares, muy reconocidas ante los ojos de los hombres, pero dice, si no tengo amor, nada soy. Y usa el verbo ser, no soy, no tengo existencia, como si Dios mirara y no viera nada. Y por el contrario, cuando hay amor, hasta lo más pequeño es valioso a los ojos de Dios. Cuando hay amor a Dios, hasta lo más pequeño es grande, hasta lo más pequeño es importante, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo valore. Vivimos en un mundo donde se valora lo que se ve y se desprecia lo que no se ve. Se valora la efectividad, se valoran los resultados y no se mira el corazón. Dios ve el corazón. Y por eso, cuando en la Santa Misa tiene lugar este momento de la ofrenda, qué bueno sería que cada tanto pensáramos estas cosas, muchísimas más. Por supuesto, aquí hay que resumirlo, hay que compendiarlo para no añadirle 5 minutos más a cada día de predicación, si no, no van a querer volver.
pero hay muchísimas cosas contenidas en un simple gesto, a veces traído directamente por los fieles y a veces ofrecido directamente por el sacerdote, pero en ese simple gesto está todo esto. Que pongamos nuestro corazón cuando ofrecemos los dones o cuando vemos que el sacerdote los ofrece. Allí estamos nosotros. Y por supuesto a este momento le sigue el otro gran momento, hay más cosas por supuesto, más oraciones y diversas partes, pero el centro mismo que es la consagración, el sacrificio eucarístico con la consagración eucarística que el sacerdote pronuncia en nombre de Cristo. Y por eso notemos que allí las palabras que pronuncia no las dice en nombre propio, sino en nombre de Cristo. Y usa las mismas palabras, recordando, y no solo recordando, sino actualizando, haciendo presente lo que sucedió en la última cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es el momento culminante de la Santa Misa. Y allí se da, a partir de allí, la presencia real, sacrificial y nutricia de nuestro Señor, que Dios mediante recordaremos en los días sucesivos, dedicarle un poco más a cada uno de esos aspectos. La presencia es real, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La presencia de Cristo es sacrificial y está expresado litúrgicamente en la doble consagración del pan y del vino y en las palabras mismas, el cuerpo que se entrega, la sangre que se derrama, haciendo presente litúrgicamente el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, y es al mismo tiempo una presencia nutricia, nos alimenta nuestra alma, pan de vida eterna, nos dice Jesucristo. Así que ese es el momento central. Es muy interesante cuando leemos otros textos de la Biblia, porque todo de una manera o de otra nos habla de este centro de la historia que es el sacrificio redentor de Cristo. Cuando leemos, por ejemplo, aquella página también bellísima de los discípulos de Emaús, que es como un adelanto de lo que después va a hacer hasta el fin de los tiempos la Santa Misa. La primera parte, la liturgia de la palabra, nos dice que los discípulos de Emaús se iban alejando de Jerusalén, entristecidos. Se iba oscureciendo el día, iba atardeciendo, el sol se iba poniendo, y eso significa una realidad espiritual también, no solo cronológica, no solo física, no solo del tiempo o de las circunstancias externas, sino del corazón. Había como un ocultamiento de la luz en el corazón de aquellos hombres, expresamente dicho en la tristeza que los agobiaba, porque pensaban que la muerte había vencido, porque todavía no creían en la resurrección. Y entonces Jesucristo en ese camino, que es nuestro camino, se hace presente. No lo reconocen primero, pero Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Primero pone en evidencia el problema que había en el corazón de aquellos hombres. ¿Para qué? Para sanarlo, para curarlo, para remediar esas heridas que había causado el pecado, en definitiva, en el corazón de la humanidad. Y esto lo hace hablándoles de la palabra de Dios. Él, que es la palabra, les dice en todo el Antiguo Testamento todo lo que a él se refería. Es como la gran liturgia de la palabra. Lo primero que hace, hasta el punto que los apóstoles dicen después, estos dos discípulos de Emaús, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Fíjense un signo del amor. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando en el camino nos explicaba las Escrituras? Esa frase es de una enorme profundidad, porque el camino representa la vida, nuestra vida. No lo veamos solo como un acontecimiento del pasado. Esos discípulos de Emaús somos nosotros también. Una vida que tal vez se va oscureciendo, se va opacando, va perdiendo luz, va perdiendo brillo. Y Jesucristo no quiere eso y por eso se aproxima. Es Cristo resucitado que llega hasta nosotros y hace arder el corazón de aquellos hombres. No lo ven, o sea, no lo reconocen visualmente,
pero de pronto empiezan a darse cuenta que ahí hay algo más que un peregrino que por allí pasa y les habla de la palabra de Dios. ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Durante toda nuestra vida eso debería ser el ardor del corazón, que significa el amor que recibe la palabra de Dios. Y cuando llegan a Emaús, nos dice San Lucas, Jesucristo hizo ademán de seguir adelante. ¿Para qué? Para suscitar el interés. Y los apóstoles ya allí habían comprendido que sin Cristo nada podían. Y allí va a tener lugar un signo eucarístico. Cuando parte el pan, los discípulos lo reconocen. Y le dicen esta frase que también, así como decíamos el otro día, la del buen ladrón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Frase que también con profunda fe deberíamos repetir con frecuencia. Aquí los discípulos de Emaús le dicen, quédate con nosotros porque es tarde y anochece. Quédate con nosotros. Dios con nosotros nuevamente. Lo mismo que el nombre del Emanuel, Dios con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Porque sin ti somos oscuridad. Y entonces el Evangelio de San Lucas nos ofrece en este pasaje este adelanto de lo que después litúrgicamente van a ser estas dos grandes partes de la celebración, la liturgia de la palabra, la presencia de Cristo en la palabra y la presencia de Cristo en la Eucaristía. Finalmente, la última parte, por supuesto allí está la comunión eucarística, eso lo veremos otro día, de la novena, para reflexionar más detenidamente sobre ese punto, pero la despedida, la bendición y la despedida, que tampoco es una despedida formal o una manera de decir hasta luego, sino que lo que significa es somos enviados. La misa ha terminado, ¿no? En otra época decía ite missa est, es decir, la misa ha terminado, pero quiere decir a partir de ahora somos enviados. Misa significa envío. Somos enviados, ¿por qué? Porque hemos sido enriquecidos por la palabra y alimentados por la Eucaristía, y hasta la próxima misa somos enviados a dar testimonio de nuestra vida ante el mundo, testimonio de nuestra fe ante el mundo. Por eso pidámosle al Señor entonces en este día que nos conceda esa gracia de valorar, de reconocer, de tener una motivación más de mayor caridad, de mayor amistad con Dios, durante toda la celebración de la misa, en estos aspectos que vamos viendo, y hoy especialmente recordar eso, lo que realmente significa nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestra vida, de nuestro corazón, lo que realmente significa la presencia de Cristo, sacrificial, esa presencia real, esa presencia nutricia, y cómo todo esto, a la luz de los textos que nos ofrece la Sagrada Escritura, está al servicio de nuestra vida espiritual, de nuestro camino de retorno a Jerusalén. Los discípulos de Emaús en medio de la noche vuelven a Jerusalén inmediatamente, y esa es nuestra misión, caminar por este mundo tantas veces oscurecido, pero llevando en el corazón el ardor y la luz de la presencia de Cristo. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia, y en este día especialmente le pedimos esta gracia para el Padre Jorge. Hoy cumple, como saben algunos, otros no lo sé, aniversario de ordenación sacerdotal, y bueno, le pedimos al Cristo de Renca que interceda por él las gracias que más necesite en su misión, en su tarea, en la tarea pastoral que desempeña aquí entre nosotros, y bueno, rezar por él para que pueda ser siempre fiel a esa misión que el Señor le ha confiado. Que así sea. Pie.
En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Santo Padre y cuantos le asisten en su pontificado, para que cada día sean imagen más perfecta de Cristo, buen pastor, maestro y siervo de todos. Oremos: Señor, aumenta nuestra fe. Por todos los obispos, para que unidos fielmente al Santo Padre y a su magisterio, puedan proclamar con su vida y sus palabras que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Oremos: Señor, aumenta nuestra fe. Por los sacerdotes de nuestra diócesis, para que escuchando al Señor en el diálogo de la oración, lleguen a conocer los misterios del reino de los cielos. Oremos: Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros seminaristas, para que se preparan al sacerdocio, se dispongan a servir generosa y desprendidamente al pueblo de Dios que se les encomiende. Oremos: Señor, aumenta nuestra fe. Por todas las almas consagradas, para que vivan la alegría de pertenecer exclusivamente a Dios. Oremos: Señor, aumenta nuestra fe. Por todas las familias, para que favorezcan con generosidad y sean germen de nuevas vocaciones. Oremos: Señor, aumenta nuestra fe. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Imitando a Cristo, que se ofreció por nosotros, ofrezcamos con Él como hostia viva y agradable. Eterno Dios piadoso, dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino, rebosantes de alegría. A tu altar nos dirigimos, a ofrecerte nuestros dones, de tus manos recibidos. Juntamente te ofrecemos, con el pan y con el vino, cuantos somos y tenemos en un mismo sacrificio. Padre eterno, Dios piadoso, dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino, rebosantes de alegría. A tu altar nos dirigimos,
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Oh, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Gabriel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En la Eucaristía, bajo los velos de pan y vino, está realmente Cristo resucitado, que se apareció glorioso a los discípulos en el cenáculo, el mismo que los bienaventurados contemplan cara a cara
y que nosotros adoramos en la oscuridad de la fe. Acerquémonos a recibir con las debidas disposiciones la Sagrada Comunión y con la misma humildad de Tomás, digamos en el silencio de nuestro corazón: Señor mío y Dios mío. Recordemos las condiciones para recibir la Sagrada Comunión: estar en gracia de Dios, es decir, no tener conciencia de pecado mortal. Guardar el ayuno eucarístico 1 hora antes de comulgar. Saber a quién vamos a recibirlo dignamente en nuestra postura y vestimenta. Si no podemos hacerlo sacramentalmente, digamos interiormente: Señor, creo que estás realmente presente en el sacramento del altar, espero en ti y te amo. Concédeme la gracia de recibirte espiritualmente y, como si ya te hubiera recibido, me uno estrechamente a ti, Señor mío y Dios mío. sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los
mediador entre Dios y los hombres. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, pondré mis enemigos a tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor te entrega desde Sión el cetro del poder, diciéndote: impera sobre todos tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Eres príncipe desde que naciste, con resplandor de santidad. Te engendré como rocío antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor lo juró, no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, del orden del rey Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Gloria a Dios Padre omnipotente, a Jesús el Señor y al Espíritu Santo Paráclito. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos entonces las oraciones de la novena en honor a nuestro divino Señor de Reyes. Oración inicial para todos los días.
Oh bondadosísimo Señor crucificado de Renca, Maestro y Salvador nuestro, que has elegido este santuario de Renca para obrar tantos milagros y maravillas en favor de los que te invocamos con fe y fervor. Concédenos la gracia de que te conozcamos, amemos y sirvamos como tú mereces, y de que en este conocimiento, amor y servicio divinos aprendamos a conocernos, a amarnos y a servirnos los unos a los otros, como tú nos has enseñado, para ser dignos y verdaderos discípulos tuyos. Amén. Meditación para este día, la gracia. El fruto principal de la redención llevada a cabo por Jesucristo es la gracia, el auxilio transitorio que Dios nos da para hacer el bien y evitar el mal. Se llama gracia actual. La gracia necesita de nuestra cooperación. Si correspondemos a ella, adquirimos méritos. Si rechazamos la gracia, no podremos ir al cielo. La gracia es todopoderosa. Si tú por ti mismo nada puedes, con ella todo lo puedes. Dios, dice San Pablo, quiere la salvación de todos los hombres. Por eso da a todos, aún a los pecadores más endurecidos, siempre que hagan de su parte lo que puedan, las gracias verdaderamente suficientes para salvarse. Hemos cumplido las promesas hechas en nuestro bautismo de mantenernos firmes y constantes en la fe católica, huyendo del pecado y de las ocasiones próximas para conservar la gracia que de Él hemos recibido. Pedimos a Dios, a nuestro Señor, Divino Señor de Renca, la gracia que deseamos alcanzar con la participación en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración final. Milagroso Señor de Renca, te damos humildemente gracias por haberte aparecido con las señales de tu sacratísima pasión en un espinillo, representación de tu santa cruz, para apartarnos de las vanidades del mundo y enseñarnos el camino de la penitencia, sin la cual, como tú mismo has predicado, todos deberíamos perecer. Divino Señor, que después de obrados muchos milagros, para demostrar que eres el enviado del Padre y mover las almas a penitencia, has dicho: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia el Evangelio a los pobres. Concédenos a nosotros devotos la gracia de que se abran los ojos y oídos de nuestro espíritu, se purifique y recobre el movimiento nuestro corazón, renazca a nueva vida nuestra alma y en medio de nuestra pobreza se nos anuncie tu Evangelio, mensaje de nuestra salud. Amén. Divino Señor de Renca, Divino Señor de Renca, Divino Señor de Renca.
Bueno, el padre Comandi arruinó la sorpresa, porque muchos en San Luis que me conocían me preguntaban por qué yo no participaba de la Santa Misa. Así que bueno, hoy, como dijo el padre, aniversario de mi ordenación sacerdotal, quise también hoy celebrar esta misa de la novena, con el regalo también de que ha concelebrado el padre Helio, que también nos visita. Así que es una gracia muy especial. Más temprano en la misa que celebré en Tilizarao les decía a los fieles que uno nace deudor desde el comienzo, porque la vida es un don que recibe en primer lugar de Dios y después de nuestros padres, y es un don imposible de pagar, un regalo imposible de igualar, una gracia imposible o un favor imposible de devolver. Y así toda nuestra vida es un don de Dios y un continuo acrecentar esa deuda que tenemos para con Él, esa deuda de amor para con Él. Y eso también, en primer lugar, somos conscientes los sacerdotes, ya que tanto la vocación sacerdotal como el sacramento recibido es otra muestra de ese amor de Dios y de ese don gratuito que Él continuamente, esos dones gratuitos que Él continuamente nos hace, porque no somos merecedores de este don, no es algo que recibamos en justicia o a causa de nuestros méritos, sino un don totalmente gratuito de Dios. Y estos dones nos van de alguna forma, si los recibimos con agradecimiento, si los reconocemos, nos van moldeando nuestra vida. Y esa idea que Dios tenía para cada uno de nosotros al darnos la vida, al darnos la existencia, al darnos justamente esos dones. Por eso esa gracia pido yo, de recibir estos dones que Dios nos da, ser fiel a estos dones y a estas gracias que Él continuamente nos da a cada uno de nosotros. Y ahora vamos a recibir la bendición especial, vamos a encomendar y poner bajo el patrocinio y la protección del Divino Señor de Renca, especialmente a la policía que hoy ha querido participar, especialmente en este día de la novena, para que el Señor también proteja y bendiga y agradezca esa labor. Todos los que están al servicio de los peregrinos en esta novena y después en la fiesta patronal, justamente van creando ese clima necesario para que cada peregrino se encuentre con Dios. Y sin duda que eso después lo agradecen ellos. Pero también van creando ese clima necesario para que Cristo, el Divino Señor de Renca, también se encuentre con cada uno de sus devotos. Así que Él también va a recompensar con abundancia todo este servicio que cada uno de los que contribuyen a la realización de esta novena brindan. Y especialmente hoy encomendamos a la policía, a sus miembros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, la Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. De Cristo crucificado, que la parroquia de Renca veneramos y adoramos. Salve fuente de aguas vivas, que tus gracias derramando fecundas los corazones y fertilizas los